Y hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas del Señor, ¿sí? De las bienaventuranzas del Señor vamos a hablar. Y dice, eso se encuentra en Mateo 5, 1 al 12, ¿sí? El que tiene su Biblia, vaya buscando. O en los teléfonos ya, que ya las Biblias se ven muy poco, las Biblias ya en la iglesia, más que nada los teléfonos, dispositivos móviles. Así que, pero vamos a leer en Mateo 5, 1 al 12, ¿sí? Mateo 5, versículo 1 al 12 es lo que vamos a leer. Habla de las bienaventuranzas, ¿sí? Y acá en un signo de pregunta yo puse, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Sí? Y dice, las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, dice, son bendiciones proporcionadas por el Señor para aquellos que acceden a su reino. Son las bendiciones, les vuelvo a repetir, son las bendiciones proporcionadas por el Señor para aquellos que acceden a su reino. Esas son las bienaventuranzas. Son las bendiciones que el Señor nos trae a nosotros, nos bendice por acceder a su reino, por venir, por congregarnos, por decirle sí al Señor. En algún momento cuando nos hemos entregado al Señor, nosotros recibimos esas bienaventuranzas, ¿sí? Pero yo también creo de que hay otra forma de recibir esas bienaventuranzas, esas bendiciones que tiene el Señor para nuestras vidas. Y cómo es nosotros provocándolas, porque nosotros tenemos que provocar esas bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas, esas bendiciones en nuestras vidas las tenemos que provocar nosotros, ¿sí? Y cuando leamos se van a dar cuenta, porque yo le digo, de esas bendiciones que nosotros tenemos que provocar, esas bendiciones de parte del Señor. Esas bendiciones están, las promesas están a favor de nuestras vidas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que provocarlas, provocar esas bendiciones, tomar esas bendiciones, alcanzar esas bendiciones, ¿sí? Dice, las bienaventuranzas, ¿qué significa la palabra bienaventuranza? Dice, supremamente bendecido, dice, afortunado, dichoso, espiritualmente próspero. Eso significa la palabra bienaventuranza, supremamente bendecido. Más allá de la bendición, supremamente, supremo, algo más, ¿sí? Supremamente bendecido. Eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. Dice, es un privilegio para los que están en su reino. Es un privilegio para nosotros, para los que estamos en su reino, para los que les buscamos, ¿sí? Vamos a recibir esas bienaventuranzas, vamos a recibir esas bendiciones, vamos a ser espiritualmente, dice, espiritualmente prósperos. Vamos a ser, ¿sí? A través de esas bienaventuranzas, ¿sí? Dice que cuando el Señor dice, antes que Jesús dice, subió al monte, y es cuando ahí habla con los discípulos. Dice que acá pueden verlo en el capítulo 4, ¿verdad? De Mateo, ahí le está hablando y dice que Jesús había comenzado su ministerio. Él había comenzado su ministerio, él andaba predicando, sí, por todos lados, andaba predicando el Señor, dice, por toda Galilea. Dice que él ya estaba predicando en la sinagoga. Él predicaba por toda Galilea. Dice que le trajeron un montón de enfermos, dice de poseídos, endemoniados, dice con trastornos mentales. Y el Señor ya había comenzado a hacer milagros. Dice que el Señor ya había comenzado a sanar a muchísima gente, había comenzado su ministerio. Y su fama ya era conocida, la fama de Jesús. En ese momento, ya era conocida, dice, en toda Galilea, de todos lados, de todos los pueblos, dice, llegaban para que Él los sane, a escuchar el sermón del Señor, a escuchar cuando Él hablaba, ¿sí? Y es ahí, dice, donde el Señor dice que había una multitud ya que le seguía. Dice que desde el otro lado del Jordán también dice que venía gente buscando una palabra del Señor, buscando ser sano por el Señor, buscando esa bendición, como hoy lo hacemos nosotros. Porque hoy nosotros hemos venido acá a este lugar a recibir una bendición del Señor, a buscar más de Él, a buscar de su presencia, a buscar de lo que tiene el Señor para cada una de nuestras vidas. Yo, como le digo, yo no sé cuál será su necesidad, no sé cuál será su problema, cuál será su situación, por qué viene por qué lo busca el Señor, o solo porque necesitamos de Él, necesitamos estar cerca de Él, ¿sí? Todo es válido. Si nos acercamos a Él por una necesidad, si nos acercamos a Él por su presencia, si nos acercamos a Él, todo es válido porque Él todo lo conoce y Él todo lo ve. Pero el Señor dice que había comenzado su ministerio y dice que una multitud lo seguía. Dice que una multitud lo seguía y es ahí, dice, cuando Él subió al monte a hablar con los discípulos. Si leemos acá en el capítulo 5, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, dice, vinieron a Él sus discípulos
y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escuchen esto, el Señor dice que Jesús les enseñaba a sus discípulos diciendo, les enseñaba sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y dice, bienaventurados los pobres, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ello es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Y el 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sí? Acá dice la palabra que el Señor, dice que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, ¿sí? Dice que él comenzaba su ministerio. Después de toda la multitud que lo seguía, dice que subió al monte y se apartó. Se apartó con los discípulos para enseñarle. ¿Para enseñarle de qué? Para enseñarle del reino. Para enseñarle de ese reino. Para enseñarlo de lo que era una nueva vida. Dice que Jesús también anteriormente a esto, cuando él predicaba y todo, dice que había momentos que exhortaba y les decía que se tenían que arrepentir de los pecados. Se tenían que arrepentir de sus caminos para poder entrar en el nuevo reino, para poder entrar en el reino de Dios, que es lo que el Señor quiere que entremos, es por el Señor donde quiere que nosotros transitemos. Pero como yo les decía, estas bendiciones son para nosotros, las bienaventuranzas. Ya el Señor las decretó para nuestras vidas. Pero como le decía, nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar esas bendiciones. Nosotros tenemos que hacer algo y acá el Señor habla. Y acá el Señor le habla de las bienaventuranzas. Y Él les dice, bienaventurados, acá en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus. Y cuando yo leía esto, las primeras veces que escuchaba estas palabras, yo decía, ay Señor, que tenemos que ser medio pobrecito, tenemos que ser, ay, cómo sufro, ay, qué situación estoy pasando como para poder alcanzar esas bienaventuranzas. Y sin embargo, después cuando uno se mete en la palabra y lee, dice que no, que es todo lo contrario. Él le llama pobre de espíritu, dice a los humildes. A eso es lo que le llama el Señor pobre de espíritu, a los humildes, a los que reconocen su necesidad, a los que reconocen la necesidad por el Señor. A eso es lo que el Señor le llama pobres de espíritu. Esos son los que pueden, a eso es lo que el Señor le llama bienaventurado. A esos que reconocen la necesidad por el Señor. Esos que reconocen, Señor, te necesito en todo momento. Te necesito en mi vida. Te necesito en todas las situaciones que estoy pasando. Toma el control de cada cosa. Eso es lo que el Señor le llama un bienaventurado. Eso el Señor lo que le llaman que van a recibir esas bienaventuranzas, esas bendiciones. No ese pobre de espíritu, como yo le decía, ay no, que en cada tiempo hay que estar orando porque tiene un espíritu débil, porque está aquí. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario, dice, a los humildes, ¿sí? A los humildes, dice, a los que reconocen su necesidad por el Señor, que necesitan del Señor. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice, y como yo les decía que todo yo como que la interpretaba mal, primero, pues yo decía, bueno, los que lloran, justamente eso, ¿no? Los pobres espíritus, los que lloran, los pobrecitos, decía yo que han pasado una necesidad, pero no esos que lloran por sus pecados o que lloran porque han cometido alguna necesidad o algún pecado, porque nos pasa, dígale, no sé cuántos, en algún momento, yo soy el primero que levanto la mano, que en algún momento he tomado una decisión que no era la correcta. Y que después tuve que llorar y tuve que lamentarme y tuve que arrepentirme, ¿sí? Si nos arrepentimos, sí alcanzamos ahí, porque el arrepentimiento lo mueve al Señor, ¿sí? Pero no es ese el sentido de que dice que el Señor los llama bienaventurados a aquellos pobres de corazón porque han tomado una mala decisión, sino todo lo contrario, dice los que esperan consolación por Dios, por una injusticia por causa de Él. Por una injusticia por causa del Señor, no por nuestras malas decisiones,
no por nuestros pecados, ¿sí? Sino por una injusticia por causa del Señor. Que cuántos padecen, hay cuántos hermanos que nos dicen, y el otro día conversaba con una hermana y dice, no sabe lo que pasó en mi casa, la situación, porque mi esposo cada vez que tengo que venir a la iglesia me hace problema, o cada vez que me acerco. Ahí es donde esa bienaventuranza se muestra, ahí donde esa persona, a pesar de la situación, a pesar de lo que está pasando, pone en primer lugar al Señor y viene y busca del Señor. Ahí es donde se ve esa bienaventuranza, es ahí donde se ve la bendición del Señor, ¿sí? Y en el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Y los mansos, acá el Señor lo dice que son que los que tienen un poder bajo control. A eso es lo que el Señor le llama manso. A los que tienen un poder, su poder, el poder bajo control, dice, es apacible, está dispuesto a rendir su voluntad. Está dispuesto a rendir su voluntad. A pesar, no, Señor, pero yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero si saben que el Señor le dice, no, mira, hijo, esto no, porque tenés que ir por acá, porque así vas a alcanzar esto. Y es ahí donde rindo mi voluntad y lo pongo en primer lugar al Señor, ¿sí? Es ahí donde se ve la bienaventuranza del Señor. Donde decido, donde mi situación, mis deseos, mis anhelos quedan por ahí de lado. Hermano, el Señor conoce, ¿no? Sabemos que el Señor conoce los deseos de nuestros corazones, Él dice. Él conoce qué es lo que nosotros deseamos, Él conoce qué es lo que nosotros anhelamos, pero también conoce qué es lo que nos va a hacer mal. También conoce qué es lo que nos va a hacer mal, qué es lo que no nos va a alejar muchas veces del propósito, nos va a alejar muchas veces del camino. Y es ahí donde el Señor nos corrige y nos trae una palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que obedecer, ¿sí? Y tenemos que ser, dice, está dispuesto a rendir su voluntad y poner en primer lugar la voluntad del Señor, ¿sí? Es ahí donde se ven las bienaventuranzas. Por eso yo les decía que nosotros tenemos que, las bienaventuranzas está bien, yo sé que son bendiciones del Señor para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que provocar esas bienaventuranzas en nuestras vidas. No sé si usted va entendiendo cómo la va provocando, ¿sí? Dice, como les decía en el 3, dice los pobres de espíritu, los que son humildes. En el 4 dice los que lloran, pero no los que lloran por sus pecados, por sus problemas, sino por alguna situación, por el Señor, ¿sí? Y los mansos, dice, aquellos los que están dispuestos a rendir su voluntad. Y en el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué es lo que es tener hambre y sed de justicia? Lo que es tener hambre por el Señor, hambre por su palabra. Eso es lo que dice. Dios es mi prioridad. Dios es nuestra prioridad. Dios tiene que ser tu prioridad. Eso es tener hambre y tener sed de justicia. Que el Señor sea tu prioridad. Dice, seremos saciados. Y en la palabra dice, el que busca halla, ¿sí? El que busca halla. Así que si usted busca al Señor, tiene sed de justicia, tiene hambre, está orando al Señor, está clamando, lo busca en ayuno. Su palabra dice que el que busca halla. El Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a restaurar su familia, va a restaurar su hogar, ¿sí? Pero es necesario, como yo le decía, que nosotros tenemos que hacer algo. Esas bendiciones están al alcance de nuestras manos, pero tenemos que buscarla. En el capítulo 7 dice, misericordiosos. ¿Sí? Y en el capítulo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Sabemos que la misericordia del Señor sabemos que la misericordia es parte del carácter de Dios. El Señor es un Dios misericordioso, como yo le decía. Hay muchas de las bendiciones que recibimos nosotros, no porque nos merezcamos, sino es por la misericordia del Señor, es por su misericordia. Yo siempre oro a la mañana y le digo, Señor, gracias por tu misericordia, porque tus misericordias se renuevan cada mañana a favor de mi vida, a favor de mi familia, a favor de mis hijos, a favor de mi hogar, ¿sí? Y el Señor es misericordioso. Y nosotros como cristianos, como para transitar en el reino del Señor, como para caminar en ese reino, dice que también nosotros tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que brindar misericordia hacia los demás, ¿sí? Dice, y Dios nos responde con más misericordia a favor de nuestras vidas. Si nosotros somos misericordiosos, brindamos misericordia, el Señor responde con misericordia a favor de nuestras vidas. Más misericordia todavía va a tener el Señor, ¿sí? Y dice en el versículo 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
bienaventurados los limpios de corazón, dice, porque ellos van a ver a Dios, ¿sí? Dice, y esto está hablando de la santidad. Esto está hablando, hermanos, de la santidad. Buscar la santidad es lo primero que tenemos que hacer. Ante cualquier cosa es buscar la santidad, ser santo ante cualquier situación. Dice, mantener el corazón limpio. La santidad del Señor nos ayuda a mantener el corazón limpio. Al leer su palabra, al buscarlo a Él en todo momento, eso es lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar como verdaderos cristianos. Nos va a ayudar como esos cristianos que vamos transitando por ese reino del Señor. Nos va a ayudar para que podamos alcanzar esas bienaventuranzas, esas bendiciones que son especiales, que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Y en el versículo 9 dice pacificadores. ¿Y cómo andamos con esa situación de ser pacificadores? ¿Sí? Dice acá en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Le pregunto cómo andan con esa situación, porque nos pasa, ¿verdad? En algunas situaciones, nos pasa en los trabajos, en nuestro hogar, en alguna situación que ha pasado alguna situación, o vienen y te quieren decir algo, te quieren contar algo, ¿y cómo lo tomamos nosotros? ¿Seguimos, como el dicho ese, echando leña al fuego? ¿O somos pacificadores? ¿O decimos, no, tranquilo, pará, fíjate, no es así, ora al Señor, que el Señor te muestre, quizá no ha sido así. No, pero el hermano no me ha saludado, ha pasado por la par mía y no me ha saludado, me ha visto y no me ha saludado. Tranquilo, tenemos que ser pacificadores. Quizá el hermano no sabemos qué situación, qué problema, qué situación está pasando tu hermano, que fue pensando en esa situación y quizás no te saludó. Entonces ahí donde se va a ver, tenemos que ser pacificadores. ¿Sí? Dice que hacer todo lo posible por lograr la paz. Así también en nuestro hogar. En nuestro hogar también tenemos que ser, que es por ahí, sabemos que es medio difícil, medio complicado ahí, pero tenemos que lograr como sea, cualquier situación, y si pasa algo y no exaltarnos, no discutir, no tratar de, sino lograr esa paz. Lograr esa paz es lo que nos pide el Señor, que seamos pacificadores. Porque pasa algo y si nosotros también nos exaltamos y es como que todo se vaya de las manos, entonces ahí donde nosotros podamos tener eso y acordarnos siempre de esa palabra, ser pacificadores para poder brindar paz, para unir, ¿sí? No para desunir. Y en el versículo 10 y 11 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? Y es ahí donde nos identificamos como verdaderos cristianos, ¿sí? No como en el sistema. No como en el sistema, es ahí donde nos tenemos que identificar como cristianos, como lo que somos, ¿sí? Como lo que somos, verdaderos cristianos, fieles al Señor. Porque hay muchas veces que a mí yo recuerdo que me ha pasado cuando era chico y en situaciones que me acuerdo que en mi casa no conocían al Señor y era el único que iba a la iglesia y por ahí volvía con la Biblia y estaban todos ahí en alguna reunión familiar o esto, aquello. Normalmente pasaba que se juntaban en la casa de mi abuelo, por ahí estaban tomando, alcoholizados, esto, aquello y ya, ahí viene el pastor, ahí viene esto, ahí viene aquello. Y sin embargo, eso en ese, vieron cuando uno tiene ese primer amor o cuando uno está ahí llegando, que esas cosas como que no le afectan, ¿sí? Todo lo contrario sería que cuando nosotros queramos ser, o por agradar a otro, porque les pasa. Yo veo que muchas veces les pasa, veo situaciones quizá uno puede conocer que muchas veces no, porque el qué dirán en mi trabajo, porque el qué dirán en mi compañero, si no asisto a la fiesta, si no participo de lo que él hace, qué es lo que va a decir. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que identificar con el Señor, es ahí donde nosotros tenemos que ser fieles al Señor. No le digo que no puede participar. Si usted sabe que está seguro, si sabe que no va a caer, si sabe que no va a cometer ningún pecado y nada, participe. Si usted está seguro, pero un segundo, a mí me tocó el otro día que se casó un compañero del trabajo y fui, era una fiesta en Santana. Pero yo estuve ahí, almorcé con ellos, con mis compañeros, todo, y bueno, ya cuando visto que no sabía, yo hacía mucho que no iba a un casamiento, digamos, y no sabía que ya en los casamientos prácticamente, no sé, me pareció medio diferente porque
comieron ahí nomás y ya no había, o sea, el vals dice que ya no se bailaba, cosas así. Y ahí nomás fue que empezó toda la fiesta, o sea, el baile, la fiesta, la bebida, la cerveza. Llamaban a uno, era el animador, dice, de la mesa, no sabía que eso existía. Lo llamaron y le entregaron un vino, o sea, como para que, o sea, miren el animador de la mesa, qué es lo que el sistema, a dónde nos quiere llevar, ¿no? O sea, el animador de la mesa tiene que hacerse cargo, traer una botella de vino y él animar para que la fiesta no decaiga, supuestamente, ¿sí? Pero sin embargo yo, como le digo, no tengo necesidad de esas cosas. Entonces yo llegué, comí, cuando vi ya que la fiesta yo estaba esperando, eran las 12 de la noche, ahí nomás habíamos comido, bueno, digo, va a venir el vals, qué sé yo, esas cosas, y bueno, después ya me voy. Y no, o sea que cuando ya empezó todo de la entrega de los vinos como trofeo, pasaba la gente a recibir los vinos, esto, aquello, bueno, ahí nomás ya me levanté y me tuve que venir, porque no soy partícipe de eso. No estoy de acuerdo con eso. No es que yo me voy a parar en el medio, voy a agarrar el micrófono. No, pero o sea, no participo, no estoy de acuerdo con esas cosas, ¿sí? No me hace bien, no sé, o sea, ¿en qué me edifica eso a mí? ¿En qué edifica mi vida? Entonces ahí nomás me vine, o sea, a las 2:30 ya, cuando llego a la casa, golpeaba la puerta, me dice que en la casa, mi esposa, ¿qué pasó? Y le cuento ya cómo eran las fiestas nuevas, que yo no conocía, pero sin embargo, por eso les digo, o sea, es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es ahí donde nos tenemos que identificar con el Señor. Es ahí donde nos tenemos que identificar que somos diferentes. O sea, como le digo, celebré con mi compañero, lo felicité, lo bendije, le dije que el Señor te bendiga en tu nuevo paso, en tu hogar, tu familia, el día de mañana tener tus hijos. Sí, fui partícipe de eso, de la bendición de ahí en ese momento, pero no fui partícipe de lo otro. No estoy de acuerdo con eso. Yo me identifico con el Señor. Yo sé a quién sirvo, yo sé a quién sigo. Eso no me hace falta a mí, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que mostrar para poder alcanzar esas bendiciones, esas bienaventuranzas de parte del Señor, ¿sí? Y yo veía y decía y ponía, veía del tema de las bienaventuranzas cuando estaba leyendo. Y me recordaba que una vez también mi esposa lo predicó a esto de la bienaventuranza y ella había puesto del tema del all inclusive. No sé si creo que lo digo bien, ¿verdad? ¿Ha visto cuando en inglés? Es cuando uno va ha visto que muchas veces me salen por ahí en el teléfono esas publicidades de los cruceros, de esos viajes que dice all inclusive, que supuestamente es como todo pagado, todo incluido, ¿verdad? O sea, así son las bendiciones de parte del Señor. Es como que cuando yo pago eso por decir ese derecho, no sé, desde ese all inclusive, o sea, entro a un crucero y me voy y pido comida a cualquier hora, puedo acceder al spa, puedo acceder a las piletas, puedo acceder a todo lo que supuestamente en ese viaje a mí me hace bien. Bueno, es así, estas bienaventuranzas. Es así, cuando pagamos el precio por el Señor, cuando lo buscamos a Él, es ahí donde tengo el derecho de acceder a todas las bendiciones que tiene el Señor para mi vida. Es ahí, hermano, donde usted va a tener el derecho de acceder a todo. Bendiciones espirituales, económicas, en la salud, en su hogar, en su familia. Es ahí, hermanos, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Las promesas están. Como dicen, las promesas están, pero yo les leí todos los requisitos que hay que ser: misericordioso, limpio de corazón, pacificadores. Hay que buscar la paz. Dice, y en el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y qué es galardón, hermanos? ¿Qué es galardón? El galardón es paga, premio, recompensa, salario. Eso es lo que significa el galardón. Eso es lo que yo quiero de parte del Señor. Por lo menos yo lo quiero para mi vida y le pido al Señor para mi familia, para mis hijos, ¿sí? Pero hay unos requisitos. Si están, como le digo, ahí al alcance de la mano esas bendiciones, ¿sí? Esas bienaventuranzas, pero nosotros tenemos que buscarlas. Tenemos que hacer algo, tenemos que dar ese paso para que eso se pueda hacer carne en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí? Imagínense, miren, le leo acá en el Salmo 1, que también habla, pero ahí ya habla del bienaventurado. Habla el Salmo 1, habla aquí el rey David y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Hermanos, esas son las bendiciones para el bienaventurado. Esas son las bendiciones que recibe el bienaventurado. Dice el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué quiere decir eso? El que no ha compartido, el que no está de acuerdo, el que no accede a lo que este mundo nos ofrece, ¿sí? Eso es lo que quiere, eso es lo que significa, sino que marca la diferencia, como yo le decía. Marcar la diferencia, sé que cuesta, y más a los chicos porque uno pasó, no más a los chicos, uno dice a los chicos y a nosotros también como personas grandes, sé que cuesta marcar la diferencia, pero es necesario en este tiempo, es necesario para recibir las bendiciones. Yo hace tiempo atrás cuando predicaba yo decía Señor, y el Señor me hablaba y me decía, se va a notar la diferencia de las personas que buscan al Señor con las que no, se va a notar la diferencia y saben dónde también se la va a ver acá adentro. Acá adentro también se va a notar la diferencia en esas personas que buscan al Señor, esas personas que quieran agradarle a Él, esas personas que quieran alcanzar el reino de los cielos. Se va a notar esa diferencia. Pero es necesario, como yo le decía, que les busquemos. Dices, estos son, hablando de las bienaventuranzas, estos son los privilegios que reciben los que buscan y viven por su reino. Esos son los privilegios, hermanos, que tenemos si buscamos y vivimos en su reino. Dice, vamos a ser supremamente bendecidos. El galardón más superior, el más alto. Eso es lo que vamos a recibir si lo buscamos al Señor. ¿Cuántos quieren ese galardón? ¿Cuántos quieren recibir? Pero como yo le decía, hermanos, es necesario que demos ese paso. Cuando Jesús predicaba, yo le hablaba cuando Jesús predicaba, dice en la sinagoga, y él le decía que se tenían que arrepentir de sus pecados. Que se tenían que arrepentir. Si usted en este momento ha pasado alguna situación, ¿no? Se ha desviado por alguna causa o motivo o lo que sea, y esta palabra le dice, Señor, yo quiero esas bienaventuranzas para mi vida. Quiero recibir esas bendiciones para mi familia. Quiero buscarte de otra forma. Hasta lo que he hecho hasta ahora es como que no me ha dado resultado, pero también voy a hacer otra cosa para buscarte otra búsqueda. Entonces yo les pido que nos pongamos de pie en esta noche. Nos pongamos de pie en esta tarde y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos bendiga, ¿sí? Como yo le decía, hermanos, tenemos esa bendición al alcance de nuestras manos, pero tenemos que dar ese paso. Estos 3 meses van a ser 3 meses fundamentales, la pastora decía, y lo hemos proclamado que van a ser 3 meses de bendiciones, pero son 3 meses donde tenemos que buscar del Señor, buscar de su palabra, buscarle a Él, ¿sí? Buscarle en todo tiempo, en todo momento. Usted, como le decía, acá tenemos las reuniones los miércoles, reuniones de oración. Voy a la reunión de oración, aunque no entiendo, no sé orar, no importa, venga, busque del Señor. Sí, vengan los que tengan edad para venir a la reunión de los jóvenes, vengan a la reunión de los jóvenes, busque, no pierda el tiempo, no pierda el tiempo. Busque la presencia del Señor, búsquelo a Él, es necesario en este tiempo, es necesario esa búsqueda para que el Señor pueda bendecirnos. Él está esperándonos así, con brazos abiertos. Él quiere bendecirnos, ¿sí? ¿Cuántos quieren alcanzar esas bienaventuranzas? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en este tiempo, ¿sí? En este tiempo. Levantamos nuestras manos y oramos al Señor, ¿sí?